Resulta que hace 20, 30 años atrás, en Europa había más o menos unos 5 a 6 millones de musulmanes. ¿Cuánto tiempo? Como 30. Yes. Y ahora, en este momento, hay 56 millones de musulmanes. Se espera que para el año 2030, 40, Europa va a ser totalmente musulmana. ¿Y eso por qué? Porque ellos no han hecho una guerra, sino que han traído musulmanes y ellos han ido con una tasa de natalidad tremenda. Mientras el europeo tiene 1 o 2 hijos, ellos tienen 8, 7, 9. Entonces han ido poblando, entonces han ido ocupando el lugar. Ya las iglesias en Inglaterra, las iglesias anglicanas, están ocupadas por mezquitas y son todas musulmanas, la gran mayoría. Nos contaba la hija de Laura, que estuvo estudiando allá un año en Europa, en Inglaterra, que ella asistía a una discoteca que era una antigua catedral anglicana. O sea, no existe ya la cultura inglesa como era, cambió. Pero gran parte de eso se debe a que nosotros como cristianos nos hemos dividido en estamentos, los anglicanos, los católicos, los presbiterianos, y entonces mientras más nos dividamos, mientras más tengamos nuevas cosas, más fácil para los demás invadir lo que significa el cristianismo. Aquí en Chile ha ocurrido que estamos invadidos por peruanos, por venezolanos, colombianos, en fin, argentinos, pero si ustedes se fijan y viajan a lo largo del país, hay una gran cantidad de musulmanes. Hay mezquitas en el desierto, yo la vi con mis propios ojos. Hay mezquitas a lo largo de todo el país que fueron autorizadas en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Y por qué? Porque tenemos muy poca visión de lo que significa la relación entre el crecimiento demográfico y la cultura de un país. Entonces, en Chile hay mucha gente que no tiene más de 1 o 2 hijos porque no les gusta criar tantos niños o porque no le alcanzan los medios económicos. Sin embargo, en estos países no les importa tener 8, 10, 15, 20 hijos. Es increíble. Y ellos están poblando la tierra con eso. Decía el comentario que escuché que de aquí a, suponte, del año 60, 2060, toda la tierra va a estar dominada por los musulmanes. No sé si será tan así, porque uno ve a los chinos también crecer con esa misma velocidad. Así que a lo mejor ellos se van a comer entre ellos, porque la creencia nuestra, de nuestra religión o de nuestra relación con Dios, es un Dios de vida, que da vida. Es muy distinto al Dios musulmán, es un Dios de muerte, trae muerte. Entonces ellos no quieren vivir, no quieren compartir cristianos con musulmanes. Lo que ellos quieren es matar a todos los cristianos. Pero eso no lo tenemos en visión porque vivimos en estrechas visiones del mundo. ¿Y esto a qué se debe? A que las iglesias sacan no la enseñanza de la palabra, sino que sacan sus propias doctrinas. Y eso ha traído la división de los cristianos. Entonces yo quería contarles, cada uno tome como quiera lo que voy a decirle, léanse, instruyanse sobre el tema. ¿Por qué celebramos la Navidad en esta fecha? Porque Jesús nació en los tabernáculos, es decir, en Sukkot. Sukkot lo celebra el pueblo judío el 15 de septiembre.
Este año nos recordamos nosotros aquí en la iglesia cuando era Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. Bueno, en esa fecha nació Jesús. ¿Y por qué lo celebramos ahora? Porque el pueblo, el Imperio Romano, cuando llegó a ser dominado por Constantino vio que era buena esta denominación cristiana, le había convencido a él, a su madre, a su familia, entonces decidió que el Imperio Romano fuera cristiano y sacó una ley que decía que la religión cristiana iba a ser la religión de todo el Imperio Romano. Pero resultaba que el Imperio Romano era totalmente idolátrico, tenía montones de dioses y de ídolos. Entonces ellos celebraban el 25 de diciembre al dios del sol, porque en esa época efectivamente empezó con el 21 de diciembre. El 21 de diciembre es el solsticio de invierno. Entonces quiere decir que el sol está derribando ya el invierno y trae el verano. Entonces ellos celebraban eso con una tremenda fiesta en la cual se hacían regalos y se hacían todo tipo de fornicación, de adulterio, de alcohol, de derramar alcohol, de hacer todas las orgías más grandes. Y esa era la celebración del solsticio de verano, de invierno. Entonces lo hacían el 21 de diciembre, posteriormente con los cambios del calendario quedó en el 25. Y coincide exactamente con la fecha que todos los grupos étnicos de la tierra celebran el solsticio de invierno. Entonces los druidas también celebraban esto, los que vivían en la zona de Alemania, celebraban en esta fecha. Y ellos tenían, formaban un árbol que levantaba y el árbol arriba le ponían un círculo que representaba el sol. Entonces los católicos empezaron a absorber el árbol y ponerlo junto con ellos, porque en el año 313 Constantino decretó que el imperio era cristiano, y en el 337 al 40 por ahí decretó el Papa Julio que la Navidad se iba a celebrar ya no en septiembre, sino que el 25 de diciembre, para que todos los idólatras se confundieran y se hicieran cristianos. Al ver a que estaban celebrando al Señor Jesús, entonces iban a ser cristianos. En esta medida entraron los árboles, entraron los dioses que habían en la parte nórdica, que era la adoración al diablo, que era el viejo Nick, que es con barba blanca, que es un demonio con una, ¿cómo se llama esa punta? Con un tridente. Y se vestía de rojo porque representaba el demonio, y entraba por las chimeneas porque entraba por el fuego. Ese es nuestro viejo Pascual. Entonces pensaron los papas y Constantino que iba a hacer que los idólatras se transformaran en cristianos, pero nosotros adoptamos lo de los idólatras y cada día nos separamos más de lo que dice la Biblia y hacemos lo que hacen los idólatras, porque en las iglesias ponen árbol de Pascua, hacen el viejo pascuero. Yo he ido a casas de personas que se dicen cristianas y los viejos pascueros están por todos lados, porque son ignorantes de lo que significan y de dónde vienen. Entonces, es importante que entiendan ustedes que este solsticio de invierno que celebraban los romanos, que se llamaba la Saturnalia, fueron los orígenes del 25 de diciembre para el Señor Jesús. Además, las ramitas de muérdago eran porque este dios nórdico, en los robles se formaba el muérdago, Yule le llamaban.
Y cuando estaban debajo de eso se daban besos. Y se hacen en Estados Unidos, ponen muérdago y pasan debajo del muérdago y se dan besos a la persona. Es decir, hemos adquirido lo incorrecto y nos hemos contaminado con nuestro Señor, porque desconocemos la palabra, porque desconocemos lo que debe ser adorado y lo que no debe ser adorado. ¿No es cierto? Si no, no viviríamos dependiendo de imágenes, porque las imágenes las abomina Dios. Dice, yo te vomitaré. Yo tendría que leer la palabra para saberla. Y como nadie la lee, sino que viven en letanía, no entienden eso. Fíjense que hay una cosa tan increíble, cómo el enemigo disfraza a lo que él quiere hacer pasar por bueno. ¿Quién es el viejo pascuero? El viejo Nick no tiene principio ni fin. Cristo no tiene principio ni fin. Tiene su propio espíritu. Cristo tiene el Espíritu Santo. Él lo sabe todo. Cristo, a él nada le es oculto. Tiene nombre de las personas en un libro, anota los nombres para hacer los regalos. Y el Señor tiene el libro de la vida con los nombres de los que le pertenecen. Dice la palabra que el Señor tiene imagen brillante con pelo blanco, dice. Bueno, Él tiene el pelo blanco. El viejo Nick viaja de noche. El Señor tiene su luz propia y está de día y de noche porque es su luz que lo lleva. Dice que el viejo Nick te concede las peticiones de tu carne, los anhelos de tus emociones. El Señor te concede lo que tú necesitas. Baja por chimeneas por fuego, el Señor no baja por ninguna parte y está en todas partes. El árbol de Navidad lo tiene el viejo Nick. Jesús tiene el árbol de la vida. Cristo ama a los niños y el viejo Nick lo imita. Entonces, que todas las cualidades que le han puesto al viejo pascuero las han sacado de acá, pero eso no es porque iniciativa del ser humano, es el enemigo que usó a seres humanos, como lo está usando hoy día poniendo un sueño. No podemos celebrar una fiesta sin saber lo que encierra. Tú dirías, bueno, da lo mismo que celebramos a Cristo en septiembre o ahora. Sí, perfecto, porque yo puedo celebrar mi cumpleaños cuando es o lo puedo celebrar otro día. Eso no es problema. Pero siguiendo la misma norma, no cambiándome a las normas que lo voy a hacer en el día que lo voy a celebrar. Y eso es lo que hemos hecho, por desconocimiento. Me gustaría que leyeran Levíticos 11:44. ¿Quién lo tiene? Tengo 11:14, ¿será ese? Ay, 11:14, perdón, sí. El gallinazo, toda clase de milano. Levítico. Levítico. Yo me he equivocado. Vamos por la cuenta. 11:44 es. Ah, ya, no. Dice, Yo soy el Señor tu Dios, por tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. ni con las personas. El Señor entonces nos manda a ser santos en el Antiguo Testamento, pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 1:6,
¿Quién tiene 1 Pedro 1:6? Yo, parece. No. Porque dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el Señor reitera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tenemos que ser santos. Y ser santo es cumplir con su mandato. No es lo mismo adorar a Dios como Él lo pide aquí, que adorarlo como a mí se me ocurra, como yo veo en la costumbre. Deuteronomio 12, ¿quién lo tiene? Deuteronomio 12, 28. 28, sí. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicierais lo bueno y lo recto en los ojos del Señor tu Dios. Entonces el Señor nos manda a guardar esta palabra. La palabra es fundamental. Yo lo aprendí en una teología de historia teológica nomás, que el fundamento de la palabra está en el Antiguo Testamento y el techo es el Nuevo. El Nuevo Testamento nos da cómo debemos caminar a la imagen de Cristo. Nos enseña quién era Cristo, cuál es la característica, lo que tenemos que imitar, cómo debe ser nuestro caminar en la tierra. Pero el Antiguo Testamento nos da el fundamento, los principios, qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Entonces, si no conocemos el Antiguo Testamento, no conocemos nuestras bases, en qué estamos fundamentados. Somos llamados a ser un templo limpio. Y ello significa dejar que me impongan, que no me puedo dejar que me impongan doctrinas que no están en la palabra. Doctrinas de hombres. Los hombres han sacado doctrinas a su pinta y entonces hacen distintas denominaciones. A lo mejor no es muy importante, como dijo una hermana la otra vez, que yo no quiero conocer la palabra, conocer la palabra. Yo quiero hacer buenas obras. Pero yo no puedo hacer esas buenas obras si yo no conozco la palabra. ¿Cómo las debo hacer? ¿Cómo las debo vivir? Mi primer llamado es ama a los que están a mi lado. Ámalos y entiéndelo. Después podrás amar a otros. Somos llamados a ser templo del Espíritu Santo. O sea, yo soy el templo. Mi templo no puede estar contaminado. Pero cada vez que yo hago lo que no está dicho ahí en la palabra, estoy contaminando mi templo. Es complicado esto de la Navidad. Yo lo vengo analizando hace harto tiempo. Me complicaba donde yo estaba antes, ponía el árbol de Navidad, me complicaba, lo decía, lo sugería, pero me decían que no importaba porque total a los niños les gustaba. Y me recuerdo en la Navidad que la celebraron con duendes y hicieron duendes. A mí era tremendo, porque yo no entendía que eso no estaba en la palabra. A lo mejor no debemos ser tan rígidos. No lo sé, pero el Señor dice que uno debe ir y predicar el Evangelio, no adorarlo, no cubrirlo, no decorarlo, como está escrito. Cristo murió por nosotros, dio su vida, cantábamos ahí, ¿cuánto de mi maldad Él cargó? No lo sé, ni nunca lo voy a poder saber. Hubo una época en que el pueblo judío, después de volver de Babilonia, ¿por qué el pueblo judío? Porque cuando se fueron conquistados por los asirios y por los babilonios, los asirios se llevaron al pueblo de Israel, a las 10 tribus primero, y después ellos quedaron dispersados por los 4 puntos del mundo. Los judíos, sin embargo, que fueron a Babilonia, volvieron con Nehemías, con Esdras, llegaron y volvieron a Jerusalén y se instalaron de nuevo. Pero fueron conquistados y hubo unos reyes espantosos que cuenta la historia, Flavio Josefo, el historiador de esa época de los judíos, cuenta la historia de cómo
hubo un rey que se llamaba Antíoco Epifanes, que había conquistado al pueblo judío, que los hizo sufrir, los mataba, hacía cosas monstruosas. Entonces se levantó un grupo, los macabeos, y estos macabeos formaron un movimiento de liberación que luchó por mucho tiempo hasta que logró librarse de esta dinastía macabea y empezó de nuevo a hacer y a caminar libre y adorando al Señor como ellos querían, porque les habían prohibido adorar al Señor. Y en el templo este Antíoco Epifanes sacrificaba chancho, porque los chanchos estaban prohibidos por Dios, entonces llevaba puros chanchos. Era algo horrible. Entonces, la tierra de Israel, que estuvo oprimida por ellos, llega a su independencia en el 164 al 63 a.C., o sea, lucharon cualquier cantidad de años. Y en ese tiempo se anunciaba ya, los profetas habían anunciado que iba a venir el Salvador, y cuando nace el Señor Jesús, nace ya en una tierra limpia y liberada. Pero con todas estas doctrinas y con todas estas cosas que se han adherido a las personas, Lucas nos habla en qué fecha nació Jesús y por qué podemos decir que Él nació en Sucot y no en diciembre, nació en septiembre. Lucas 1, versículo 5. Dice, en los días de Herodes, rey de Judá, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abel, cuya esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón. Zacarías entonces era el sacerdote, dice de la clase de Abías, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, se dividieron los distintos grupos de sacerdotes según su familia, y cada uno de ellos tenía que tener la responsabilidad del templo por una semana al principio del año y una semana al final del año. Entonces a Zacarías le tocaba en el mes de Abib, que era el mes que se celebra la festividad de Pesaj. Para nosotros es entre marzo y abril. Cuando se celebraba el Pesaj, él estaba ahí haciendo su cuidado del templo. Y dice Éxodo 12:2 que el calendario, lo voy a leer yo, lo empezarán a contar a partir del mes de Abib, y ese va a ser el primer mes del año. Entonces, para el pueblo judío, el primer mes del año es este pedazo que está entre marzo y abril. Durante la tercera semana de este mes, el sacerdote que cuidaba el templo era este señor Zacarías. Este hombre estaba de pleno ahí en el lugar, y dice que en Lucas 1, del 11 al 13, ¿quién lo tiene? Lucas 1, del 11 al 13. Yo. Ya. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? Lucas 1, Lucas 1. 11. no, Lucas 1, del 11 al 13. De los hombres. No me toca a mí. Lo leo por lo menos. Ya. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se desconcertó y le sobrevino un gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Zacarías ahí estaba en el templo haciendo el servicio cuando le apareció el ángel y le anunció que iba a venir un hijo y iba a tener su mujer. Resulta que esto fue en el mes de Abib, el anuncio. Dice que
pasó el tiempo y Juan Bautista nació hacia esta época, en diciembre nació, más o menos como el 20-21 de diciembre. Y en esta época fue cuando María recibió el anuncio del Señor. Dice Lucas 1, 26, 28. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad de Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú que eres entre todas las mujeres. Esto lo pone alrededor del 25 del mes de diciembre. Y al noveno mes viene el nacimiento de Jesús. Y eso corresponde al mes de septiembre. Corresponde al mes de septiembre. Entonces, no es que sea una invención mía o de nadie, está escrito aquí en la palabra. Jesús nació en la fiesta de los tabernacles. Entonces, hay otras evidencias del nacimiento de Jesús que fue en Sucot, porque en Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel de gran alegría. Y el tiempo en que nació el Señor, la fiesta de los tabernáculos, es un tiempo de gozo, de alegría, porque están celebrando la cosecha, todo lo que han producido durante el año. Y ellos están debajo de enramadas, cantan, duermen a la luz de las estrellas. Entonces el Señor nació en una época de gran gozo, no en esta época que estaban en el solsticio de invierno. Entonces, en esta época, además, había una disposición especial. En esta fecha tenían que venir todos los hombres a Jerusalén, por eso que estaba ocupado todo Jerusalén, porque había una gran cantidad de gente que había venido a celebrar la fiesta a Jerusalén. Entonces, por eso que María y José no encontraban lugar donde alojar y tuvieron que ir a 6,5 kilómetros de distancia, que era Belén. Y allá encontraron algo, aunque estaba también muy ocupado. Dice que cuando Jesús nació, además, vinieron unos sabios magos del oriente. En realidad no eran magos como los magos brujos de Egipto, sino que eran unos hombres sabios que venían del oriente. Seguramente eran judíos que vivían en el exilio, que ellos tenían conocimiento de que iba a venir un Salvador. ¿A quién más le podía interesar? Y ellos vinieron, rindieron culto al Señor y se fueron y no le avisaron a Herodes. Entonces ellos sabían lo que estaba ocurriendo con este Mesías. Hay muchos indicios en la palabra que indican que Jesús nació en esta época. Porque, ¿por qué celebrarlo en una fecha distinta? ¿Por qué asimilarnos a lo que hacen los druidas, lo que hacen los germanos, lo que hacen los nórdicos? ¿Por qué asimilarnos a otras cosas que no tienen que ver? Es una cosa increíble, pero ustedes, para amar al Señor, tienen que amarle conforme a lo que Él diseñó, adorarle, haciendo todas las cosas que Él manda. Sed santos porque yo soy santo. Amarse los unos a los otros, sean uno, como yo y el Padre somos uno. Esos fueron sus principales mandatos. Y sin embargo, nosotros dentro del mismo pueblo cristiano nos dedicamos a pelearnos unos con otros, a criticarnos, a que esta iglesia es así, la otra así. Nosotros tenemos que amarlos a todos. Todos los que son cristianos son nuestros hermanos. Y que tengan diferencias de estructura, Dios les llegará a ellos, Dios
verdad, pero no despreciarlo, porque somos uno en Cristo. Así que yo la verdad que leí mucho y me interesó esto de entender las edades y las épocas, cómo entenderla, cómo vivirla. No puede ser lo mismo hacer regalos tremendos como viene esta época, que la gente se endeude y después vive a Bogotá todo el año celebrando a Jesús, que nadie lo nombre. ¿En qué minuto nombran a Jesús? Lo único que hacen es un árbol lleno de monos y de cosas que usaban otros, y hacen un nacimiento de figuras que no entienden nada, cuando lo que tendríamos que hacer en ese día es amarnos más que nunca, cuidarnos unos con otros, darnos una palabra de bendición, porque el mejor regalo que puede haber para uno como cristiano es que alguien te diga: mira, oré por ti y Dios me dio esta palabra, tú serás bendecida, vendrá esto sobre ti. Y le das una palabra de la Biblia, porque esa palabra dice que nunca vuelve vacía, que te edifica, que te restaura. Ese es el mejor regalo que puedes recibir, más que cosas materiales. Entonces, lean, y voy a mandar todos los versículos que tengo aquí para que ustedes los busquen y vean y se interioricen lo que realmente